Aquí hay algo en lo que la mayoría de la gente que toma café nunca piensa. La caficultura tradicional ha acabado con millones de acres de hábitat de aves. Cuando los bosques se convierten en plantaciones a pleno sol, perdemos las aves cantoras. Solo en Centroamérica, la expansión del café destruyó 2.5 millones de acres de bosque entre 1990 y 2010. Por eso las poblaciones de aves migratorias han caído un 50% en los últimos 40 años. La certificación amigable con las aves, Bird Friendly, es la respuesta, y es el estándar ambiental más estricto del café. El Centro de Aves Migratorias del Smithsonian creó esta certificación en 1999, viendo cómo las poblaciones de aves se desplomaban mientras el café se industrializaba. Sus científicos pasaron años estudiando lo que las aves realmente necesitan. No solo árboles, sino los árboles indicados a las alturas adecuadas, creando el ecosistema apropiado. Descubrieron que las fincas de café podrían proporcionar hábitat crítico si se manejan correctamente. Los requisitos parecen la lista de deseos de un ecologista. Necesitas al menos 40% de cobertura de sombra, medida científicamente con un densitómetro. El dosel debe tener múltiples capas, árboles emergentes que alcancen 15 metros o más, un dosel secundario alrededor de 12 metros y debajo, vegetación diversa de sotobosque. Al menos 10 especies diferentes de árboles por hectárea, siendo la mayoría nativas. Ninguna especie puede dominar. El requisito orgánico significa 3 años sin químicos antes de poder solicitarla, y luego inspecciones rigurosas continuas. Compara eso con otras etiquetas de cultivado bajo sombra que andan por ahí. Algunas requieren solo 20% de sombra. Otras permiten árboles no nativos, incluso monocultivos de eucalipto que las aves evitan. Muchas permiten fertilizantes químicos y pesticidas. Amigable con las aves se destaca sola por lo completa que es. Pero las estimaciones sugieren que menos del 1% del café mundial cumple estos estándares. ¿Por qué? Porque los caficultores enfrentan una decisión muy dura. Cultivar bajo sombra significa entre 20 y 30% menos producción según muchos caficultores. Eso es un golpe enorme a los ingresos. Sí, obtienen precios premium, típicamente 25 a 50 centavos más por libra. Pero la mayoría de los caficultores certificados reportan dificultades para encontrar suficientes compradores. Terminan vendiendo sus granos certificados como café regular de todas formas. Los caficultores que hacen la transición a los estándares amigable con las aves enfrentan desafíos significativos. El proceso puede tomar años, requiriendo plantación extensa de árboles y eliminación completa de químicos. Es común que la producción caiga un 30% o más. A pesar de las promesas de certificación de mercados premium, muchos caficultores reportan vender la mayoría de su café certificado a precios de mercado porque los compradores de especialidad no se materializan en números suficientes. El proceso de certificación en sí es exigente. Más allá de los requisitos agrícolas, los caficultores necesitan documentación detallada, inventarios de especies, mediciones de sombra, análisis de suelos. Muchos pequeños caficultores carecen de la educación o los recursos para manejar esta burocracia. Las inspecciones cuestan miles de dólares, dinero que podría ir a mejoras de la finca o necesidades familiares. ¿Y realmente salva a las aves? La investigación es mixta. Las fincas certificadas definitivamente albergan más especies que las plantaciones a pleno sol, a veces 97 especies versus solo 20. Los estudios han encontrado diversidad de aves significativamente mayor en fincas de café de sombra, incluyendo aves migratorias raras. Pero todavía no son bosques reales. Algunos científicos cuestionan si estos pequeños parches de café de sombra pueden sostener poblaciones de aves sin corredores forestales conectados. Es como crear islas diminutas en un océano de agricultura. Los ecologistas señalan que aunque las fincas amigable con las aves son infinitamente mejores que el café a pleno sol, no son un sustituto del bosque intacto. La certificación les pide a las fincas de café resolver un problema creado por la deforestación masiva, una tarea que puede ser injusta e imposible dada la escala de la pérdida de hábitat. El mercado cuenta la historia real. Después de 25 años de promoción, probablemente no encuentres café amigable con las aves en tu tienda local. Conciencia limitada.
Precios más altos. Pesadillas de distribución. Incluso los consumidores conscientes del medio ambiente rara vez lo ven. Entra a cualquier cafetería de especialidad. Tendrán 20 opciones de origen único. Métodos de procesamiento sofisticados. Notas de cata como las del vino. Pero, ¿amigable con las aves? Tal vez una bolsa en la esquina, si tienes suerte. La certificación que más hace por la biodiversidad tiene la menor presencia en el mercado. Los tostadores grandes no lo tocan. Los volúmenes son demasiado pequeños. Estamos hablando del 0,1% de la producción global. Las cadenas de suministro son complejas. Nestlé necesita millones de libras de fuentes consistentes. La certificación puede ofrecer miles de libras de pequeñas fincas dispersas. Las matemáticas no funcionan para el tostado a escala industrial. Incluso los tostadores de especialidad bien intencionados luchan. Quieren apoyarlo, pero los clientes se resisten a los precios. Los tostadores reportan que el café amigable con las aves, a pesar de la excelente calidad y puntajes altos, a menudo se queda en los estantes por meses. Los consumidores no pagarán 300 pesos por una bolsa cuando pueden obtener excelente café convencional por 180. Si quieres lo auténtico, busca el sello del Centro de Aves Migratorias del Smithsonian. Significa que esos caficultores cumplieron los estándares más duros en el café. Pero entiende lo que estás apoyando. Estos caficultores son héroes ecológicos operando en un sistema económico que castiga la gestión ambiental. Están manteniendo sistemas agroforestales complejos que secuestran carbono, previenen la erosión y proporcionan hábitat para cientos de especies. Están preservando conocimiento tradicional sobre árboles nativos y agricultura sostenible. Están eligiendo salud ecológica a largo plazo sobre ganancias a corto plazo. Tu compra apoya a algunos de los caficultores más comprometidos del planeta. ¿Puede realmente salvar las poblaciones de aves? Esa sigue siendo una pregunta abierta. Los números son aleccionadores. Incluso si amigable con las aves creciera 10 veces, todavía sería solo el 1% del café mundial. Mientras tanto, el café a pleno sol se expande por millones de acres anualmente. El cambio climático empuja el café a altitudes más altas, despejando nuevos bosques. La certificación está nadando contra un tsunami. Si te importa la biodiversidad y puedes encontrar este café, cómpralo. Estos caficultores merecen apoyo. Solo recuerda, estás financiando el estándar de oro de la agricultura sostenible, pero es una gota en el océano. La conservación real necesita soluciones mucho más grandes de las que tu café de la mañana puede proporcionar. Necesita planificación de uso de suelo que preserve corredores forestales, sistemas económicos que valoren los servicios del ecosistema, acuerdos globales que hagan rentable la agricultura sostenible. Tu elección de café importa, pero el cambio sistémico importa más.